Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día jueves 26 de diciembre, el último programa del año, de este ciclo también que iniciamos después del estallido social del 18 de octubre. Vamos a presentar a nuestros panelistas porque la idea es precisamente analizar todo este tema y también proyectar un poco lo que va a ser el año 2020. Tenemos invitada una vez más con nosotros a Karen Díaz, quien es académica universitaria, abogado, militante del Partido Comunista. Karen, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros, también una vez más en nuestro programa, Gonzalo Vidal, ¿cierto? Quien es seremi de Minería, militante de la UDI. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias una vez más por poder estar acá. También está otro Gonzalo, ¿cierto? Militante del PPD, también concejal de Alto Hospicio, fue gobernador provincial de Iquique, Gonzalo Prieto. Muchas gracias, Reinaldo, gusto estar aquí. Y también está con nosotros hoy Nathan Olivos, ¿cierto? Quien fuera seremi de Educación, militante de Evópoli y que renunciar al cargo, además, ¿cierto? Porque pretende ser alcalde de Alto Hospicio, ¿o no? No, eso yo creo que hoy día está lejos de cualquier mirada. Yo creo que hoy día estamos en otra dinámica totalmente distinta, pero un gusto estar acá, Rey. Bueno, queremos partir, ¿cierto?, con las damas, como es habitual en nuestro programa, así que, Karen, queremos que... De alguna manera la idea, digamos, de este programa es analizar un poco esta situación que hasta hace 2 meses atrás, ¿cierto?, un poquito más, yo creo que nadie previó, bueno, hay algunos que dicen que sí lo habían previsto, ¿no? Por ahí he visto algunos sociólogos muy distinguidos en nuestro país, entre ellos Alberto Mayol, que había escrito varios libros respecto sobre lo que estaba pasando en nuestro país desde hace bastante tiempo, pero que sorprendió a la mayoría de la gente, eso es verdad, y en esta coyuntura que estamos, ¿cierto? Además, una noticiosa, que todos los días está surgiendo noticias. Ayer, ¿cierto?, se conoció una entrevista del presidente Sebastián Piñera, que se había hecho el 15 de diciembre, pero que se pasó ayer por la televisión, por CNN en español, donde, bueno, también quedó bastante en tela de juicio, digamos, lo que él dijo, y hoy día todo el mundo está comentando el tema. ¿Cómo es esta situación, Karen, ¿cierto?, con esta realidad que cambia día a día? ¿En particular con la entrevista del presidente Piñera o del escenario total? En generales, digamos, lo que está pasando. El escenario, bueno, me parece un escenario positivo. Creo que yo también decía de la opinión que era algo que era inesperado, ¿eh? Pero también he leído bastante hartos autores que dicen que no, que era finalmente algo que se venía guardando hace mucho tiempo, muchas rabias, contradicciones, problemas con el sistema de legitimidad, etcétera, que hemos hablado en extenso en otras ocasiones, que originan quizá esta explosión por una cosa que en un principio uno no podía imaginar que iba a originar esto, ¿no? Los 30 pesos del metro. Pareciera que fue como el momento de la explosión. Tampoco contribuyen para nada en el escenario en que nos encontramos ahora, incluso estas declaraciones del presidente, ¿no? Porque pareciera que ahora, en diciembre, en enero, dentro de todo, se ve un poco más de calma, posacuerdo, pareciera que algunos movimientos también que se sumaron a este acuerdo, han llamado un poco más a la calma, no se ve, yo veo un poquito más de paz en las calles, pero este tipo de declaraciones, como cuando dijo que estábamos en guerra, generan, o creo yo, pareciera que cada vez que sale el presidente puede generar una nueva explosión en las calles. Entonces me parece que dentro de todo hay que tener una sabiduría, ¿no? Con respecto al acuerdo, nosotros, ¿qué tenemos en este momento seguro de lo que ha ocurrido hasta ahora? Es el acuerdo, que vamos a tener un plebiscito para ver si tenemos una nueva constitución en abril del próximo año. Eso ya es un hecho. El presidente ya presentó la modificación del capítulo 15, todavía se está discutiendo en el Congreso, si bien ya se aprobó en Cámara de Diputados, la paridad, que me parece a mí un avance tremendo en nuestro sistema, la posibilidad que tengamos escaños asegurados para los pueblos originarios, 18 o 21, dependiendo de qué convención estemos hablando, y el caso de participación en algún grado de los independientes, ¿no? Con todas las críticas que uno pueda tener al acuerdo, el que se pueda sumar esta posibilidad me parece muy positiva. Y sobre todo, hoy día estaba leyendo, preparándome para esta instancia, el tema de la paridad, que sería una paridad efectiva, en que debiéramos tener como máximo un 55% y un 45%, es decir, casi 1 a 1, cosa que hasta ahora en la experiencia política, académica, social, en general la participación de las mujeres es mucho más mínima y tenemos que tener en consideración que somos un 51% de la población. Sí. Gonzalo Vidal, ¿cómo ves esta situación? Que me imagino también para ti, hasta principios de octubre, digamos, y lo dijo el presidente, ¿no?, que estábamos viviendo prácticamente en un oasis. No era tan así. No,
No existen los oasis en política, ni menos a esta altura del partido en ninguna parte del mundo. Yo lo veo como una buena lección para todos los chilenos. Yo me siento igual que todos responsable, porque son muchos años en que he estado en el servicio público, en muchos gobiernos, y desgraciadamente en muchas cosas nunca aprendimos la lección. Escuchar a la gente es fácil decirlo y es muy difícil aplicarlo. Escuchar es escuchar con oído transversal, no lo que te gusta que te digan o lo que no te gusta que no te digan, eliminarlo. Y yo creo que pagamos un pecado de que cuando nos va bien, y en muchas cosas nos había ido muy bien, incluso regionalmente hablando, se comete el error de pensar que te vaya bien en ciertas materias, que se solucionen problemas casi eternos, no oculta si las diferencias siguen siendo grandes, si las diferencias en vez de acercarse se alejan, si el irte bien a las distintas personas, a los distintos focos poblacionales significa mucho. Yo estuve 25 años en el Ministerio de la Vivienda desde que se creó y sé perfectamente lo que significa para uno que le vaya bien como ejecutivo, como profesional, como Ceremi en esa época de vivienda, hoy día de minería, como se anunció todo lo que viene en actividad minera y no fijarnos muchas veces en los problemas que hacen que estas buenas noticias no sean recibidas como buenas noticias por todo el mundo porque las necesidades o las carencias en otras instancias son mayores. Yo lo tomo como una lección, trato de sacarlo la parte más provechosa de lo que pasó de este estallido. Soy una de las personas que reconocen con humildad que somos partes del error, todos y cada uno, los que somos gobierno hoy día y fuimos oposición antes y viceversa. Y lo que me preocupa, para resumir, es lo que viene. Que efectivamente todos los esfuerzos hechos sean provechosos en realidad y que las diferencias nos permitan seguir aunando criterios en las necesidades reales que la población nos demandó, que este estallido nos demostró y que los que no les interesan las soluciones sean cada vez menos y la preocupación es que no sigan destruyendo lo que se logró hacer por distintos gobiernos en mucho tiempo en el país, en la región, en esta ciudad, cosa que cuando tengamos que juntar esfuerzos y plata para solucionar los problemas, no tengamos que agregarle el volver a construir lo que se destruyó. Eso es lo que yo considero inaceptable. Quien pide con toda razón que se solucionen sus problemas, no puede agregarle a su petición destruir los problemas que ya se le solucionaron. Gonzalo Prieto, tú eres militante del PPD, un partido, cierto, fundador de la concertación de Partidos por la Democracia, un hombre que de alguna manera, cierto, estuviste en el gobierno durante mucho tiempo y yo recuerdo en algún minuto, en el gobierno de Lago debe haber sido, no lo tengo tan claro, se habló de los autocomplacientes y de los autoflagelantes, ¿cierto? Que fue, yo diría, quizá el primer atisbo de una situación, ¿cierto?, de crítica al interior del gobierno respecto de lo que se estaba haciendo, lo que se hacía, lo que se avanzaba, que era poco, que era mucho, y al final tengo la impresión, digamos, de que los autocomplacientes ganaron, digamos, esa disputa intelectual, y de alguna manera ya se preveía, ¿cierto?, lo que venía, esta cosa que se estaba incubando, en fin. ¿Qué opinión tienes tú, digamos, de este proceso? Porque yo vi también el otro día, ¿cierto?, una entrevista a Alberto Mayor que me llamó mucho la atención, porque él justamente a través de varios libros viene hablando de esto hace ya más de 10 años. Entonces... Una capacidad bastante importante para sacar el libro, Alberto Mayor. Sí, claro. Pero fuera de eso, mira, yo quisiera varios elementos. Yo estuve 2 años en el gobierno de la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, no había sido nunca autoridad antes de eso, ¿cierto? Y yo recuerdo haber escrito hace harto tiempo, ya hace varios años, un artículo que se llamaba La crisis de la confianza pública. ¿Ya? Es decir, hace ya varios años, varios años, nosotros teníamos señales concretas, no atisbos, sino que señales muy concretas de la erosión tremenda de la institucionalidad pública, de la democracia como
forma de gobernarnos. Incluso ustedes pueden recurrir a las encuestas del Latino Barómetro, donde un porcentaje importante de la gente en América Latina prefiere un gobierno autoritario hoy versus a un gobierno democrático. Y eso es una realidad. Y esto no solamente estaba ocurriendo en Chile, sino que ocurrió, ¿no es cierto?, con los indignados en España, o ocurrió, ¿cierto?, con la primavera árabe, con la toma de Wall Street en el caso de Lehman Brothers. Es decir, aquí hay un cataclismo, podríamos decir, sociopolítico, donde se pone en cuestión la democracia y sobre todo se pone en cuestión el modelo económico neoliberal, el modelo económico del chorreo. O sea, no solo un fenómeno chileno. No solo un fenómeno. Y yo quisiera apuntar que hoy día, esto lo conversaba con unos amigos, decía, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, en un modelo que muchos de nosotros alguna vez creímos, oye, vamos bien, somos los jaguares de América Latina, nos está yendo súper bien. Pero cuando tú ves algo muy concreto, dos cosas voy a nombrar. Número uno, una persona que gana 400.000 pesos pegándose un viaje al Caribe. O cuando está en la cola del supermercado y ve que una persona que está comprando pan, cecina, queso, artículos de aseo para la casa, lo paga con la tarjeta de crédito en 3 cuotas precio contado. Esos dos elementos deben ser claras señales de que algo no está funcionando. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que gana 400 lucas tiene la posibilidad de irse al Caribe? Y eso tiene una explicación muy concreta, donde se crea una falsa idea o una falsa idea de crecimiento económico que está basado en el plástico, en el endeudamiento, con un elemento brutal, ¿cierto? Cuando tú dices una persona que se endeuda con 100 termina pagando 300.000 pesos, ¿ah?, producto de los intereses sobre los intereses y sobre los intereses. Y eso empieza a carcomer el día a día de las personas. Y al igual que en la Revolución Francesa, ¿cierto?, que cuando a los franceses les suben el precio del pan, ya muchos muriéndose de hambre, hoy día aquí estos 30 pesos del metro simbolizan, ¿no es cierto?, aquella subida del pan en la Revolución Francesa. Es decir, ya la familia chilena, la gente más pobre, la gente que vive con el sueldo mínimo, la clase media, se ve completamente angustiada. Yo te pongo el caso, una persona de clase media profesional, que es por primera vez profesional en su familia, oye, tiene que pagar el colegio porque a él no le dan, no puede meter a su hijo en un colegio público. No percibe programas sociales porque no califica. Tiene que pagar las contribuciones porque él tuvo que comprarse con un crédito hipotecario privado porque tampoco tiene acceso a la vivienda pública. Es decir, nada de lo público puede acceder a una familia de clase media. Entonces se genera claramente un proceso de desconfianza donde la persona de clase media dice, bueno, ¿para mí qué me sirve el Estado? Si yo lo tengo que pagar todo, yo tengo que pagar matrícula de colegio, tengo que pagar contribuciones, tengo que pagar impuestos, y si no lo hago, si soy dueño de una pyme, oye, anda a atrasarte en el IVA. Aquí viene el impuesto interno duro y parejo. Pero resulta que a Johnson le condonan 1.200 millones de pesos. Y cuando nos hablan de crisis económica, que nos han hablado muchas veces, y esto se lo explico yo a mis alumnos en la universidad, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿Ustedes saben cuánto ganó Collahuasi el año 2018? Esto es cosa de ponerlo en Google. 1.118 millones de dólares en utilidades netas. El primer programa de agenda social, económica que lanzó Piñera, ¿no es cierto?, el presidente Piñera, la primera vez, cuando estaba todavía Larraín de ministro de Hacienda, hablaba que su plan costaba 1.200 millones de dólares. Una minera de Chile gana eso. Una. Bueno, vamos a seguir entonces, avanzando porque el nivel de erosión, de desconfianza y aquí hay dos cosas que juegan. Por un lado, la tremenda desigualdad económica y social, la falta de mérito, donde una persona que se saca la mugre estudiando no encuentra trabajo, pese a haber hecho caso, como dice la canción de Los Prisioneros, y hicieron caso en todo, pero no funcionó. Y luego el abuso brutal, no solamente del sistema económico, también del Estado, en torno a decir, oye, yo por más que cumplo con las reglas y con las cosas que me colocan, finalmente a mí no me toca, a mí no me permite, y eso estalla. Nathan, ¿cuál es la visión que tienes tú, digamos? Yo creo que ha sido una tremenda lección para todos. Yo comparto lo que dice Gonzalo y comparto en general la visión
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto ha sido una muestra de ese gran descontento que se venía forjando, incubando desde hace mucho tiempo, y no es con un gobierno en particular, sino que en realidad es con una forma de Estado, con una forma de cómo se ha hecho política desde la vuelta a la democracia. Yo creo detenerme más en el gran acuerdo. Yo creo que diría que es lejos el acuerdo más grande y más importante desde la vuelta a la democracia, por lejos, donde prácticamente todos los sectores políticos han sido parte de este acuerdo, obviamente con todas las diferencias que pueden haber entre una visión u otra, pero ha sido sin duda el acuerdo más relevante y más importante, porque aquí hay líneas que yo creo que son las que hoy día se están forjando y en las cuales se está trabajando. Una de ellas que tiene que ver con este proceso constituyente, que yo creo que es tremendamente importante. Yo creo que el poder plasmar una visión general como sociedad, porque finalmente la Constitución es la casa de todos, o sea, es donde todos tenemos que ser parte de esa estructura, ¿eh? De esa visión. Por otro lado está también todo lo que tiene que ver con la agenda social, con todos los dolores que tiene la gente, con todos los requerimientos, con todas esas necesidades que han tenido durante todo este tiempo. Y finalmente también yo creo que ahora cada vez más también se encuentra también el punto de acuerdo en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad pública, con la no violencia. Yo creo que los grandes procesos en la historia han sido aquellos que se han llevado en base a la no violencia. O sea, si uno mira lo que pasó con Gandhi, por ejemplo, a mi amigo Gonzalo, a que le gusta también la historia, yo creo que finalmente la violencia solamente acarrea más violencia y sin duda que no puede ser el vehículo mediante el cual imponer una mirada. Yo creo que eso, creo que ahí es donde también, yo creo que en este gran acuerdo, yo creo que todos ya de alguna manera estamos consensuando en todos estos puntos, con todas las diferencias. Hay diferentes visiones de cómo será una constitución. En nuestro caso, por ejemplo, quizás creemos en una constitución más liberal, ¿cierto? Más, en fin, tenemos quizás visiones distintas, pero sin duda que ya haber forjado un acuerdo amplio, mayoritario, creo que es muy relevante y yo creo que finalmente se está yendo por un camino que es el camino que realmente se nos pide, el camino de los acuerdos. Karen, vamos a tener, ¿cierto?, el plebiscito del 26 de abril y bueno, de ahí va a depender si va a haber o no una nueva constitución. Pareciera que, ¿cierto?, todas las encuestas así lo dicen, esta cierto consulta ciudadana que se hizo hace algunos días también así lo indica. ¿Dónde dirías tú que son o en qué tenemos que fijarnos, digamos, en esta discusión que va a partir, ¿cierto?, después de que se haga este plebiscito, de los grandes temas que debiéramos como país, digamos, instalar como discusión, como conversación, ¿cierto? Se ha hablado mucho que en este país, y también, ¿cierto?, un columnista del Mercurio que reconocía, ¿cierto?, ascendencia en la clase política, como es Carlos Peña, viene hablando hace mucho tiempo de las diferencias de cuna, por ejemplo, ¿cierto? Que aquí una persona, ¿cierto?, con los méritos que puede tener, ¿cierto?, Nathan o que puede tener Gonzalo o cualquiera de nosotros, termina una carrera universitaria, puede tener los mismos ciertos estándares de egreso, con las mismas notas, en fin, y si uno pertenece a, ¿cierto?, al establishment, ¿cierto?, o a la elite, ¿cierto?, oligárquica del país, probablemente termine en algún puesto, en algún ministerio o con algún gran cargo, ¿cierto?, en una empresa privada. Y otro que a lo mejor viene de la población, ¿cierto?, y que sus padres son obreros con el mismo mérito, va a terminar, ¿cierto?, en un trabajo probablemente no en un mal trabajo, pero no va a tener la posibilidad de ascender, digamos, como su compañero de curso en el fondo. Y eso viene pasando en el país desde que existe, digamos, ¿cierto? Y esas cosas de repente uno no las ve, no están insertas en algún lugar donde la gente diga, bueno, yo quiero igualdad para todos, que la cancha sea igual para todos. Y en ese sentido yo creo que la nueva Constitución va a tener que incorporar elementos de igualdad, ¿cierto? No sé, ¿cómo ves tú, digamos, por dónde van a empezar la conversación en el fondo?
Hay hartas cosas que saldar antes del plebiscito que vamos a tener en abril, ¿no? Yo creo, pues, finalmente por experiencia de la consulta ciudadana acá en Iquique y a nivel nacional, es que va a haber, la gente quiere una nueva constitución. Yo voté acá en Iquique, pude ver que la participación de la población es impresionante, mucho más de la que uno ve en cualquier otro tipo de votación, lo que me da a entender, que es algo que yo también vi en las calles, que la gente quiere participar, quiere construir. Creo también que cuando hablamos de una nueva constitución, también tenemos que entender de qué se trata una constitución, esta norma fundamental jurídica de la que construimos este Estado-nación, ¿verdad? Es un pacto social, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Por lo mismo es que en este momento, ¿por qué produce algunos problemas y escollos la constitución que tenemos? Que fue construida en dictadura, en un momento donde no había un verdadero debate, no se generó un verdadero pacto. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tenemos ahora? Que se genere un nuevo pacto. Que la gente, los constituyentes, los que participen, asambleístas, tengan la oportunidad de generar un nuevo Chile, donde nosotros podamos pensar cuáles son los puntos que son necesarios que deban estar en este acuerdo. También debe quedar claro, porque eso todavía no queda claro hasta ahora, recuerden que todavía debe ratificarse el tema de la paridad, el de independientes, todavía estamos en tramitación. Y también está en discusión qué va a suceder cuando esté el plebiscito de cierre, de finalmente lo que van a acordar los asambleístas. ¿Qué va a ocurrir si es que en este plebiscito la gente no acepta la nueva constitución? ¿Va a regir la antigua? Y si esto llegara a ocurrir, si nosotros llegáramos a estar en esa situación en que va a regir la antigua, ¿qué va a suceder? Porque si hablamos de una construcción de un pacto social ilegítimo, entonces puede generarse una situación aún peor de la que nos encontrábamos en octubre. ¿Qué cosas debieran estar sí o sí en una nueva constitución? La generación de un nuevo Estado, un nuevo pacto, las individualidades, cómo vamos a proteger la propiedad. Fundamentalmente, y creo que esto tiene que ver con este sentimiento de no participación del Estado. ¿Cómo va a participar el Estado? ¿Va a seguir participando de la forma que lo está haciendo ahora, como desde atrás, subalterno, o va a tener una mayor fiscalización? No olvidemos también cómo han actuado muchos privados, que yo no quiero demonizar al privado, pero los casos de colusión. Entonces vamos a tener verdaderamente un Estado que va a garantizar la seguridad de nosotros como, ya que hablamos de seguridad, como ciudadanos y ciudadanas, o vamos a tener un Estado que está ahí como en el juego, que es el que nos encontramos ahora. Yo creo que esas cosas fundamentalmente deben ser vistas en una nueva constitución y que yo creo que esencialmente por lo menos se va a preguntar la forma en que lo estamos regulando ahora, las garantías fundamentales, protección del medio ambiente. Ese es un tema que sí o sí se va a tratar. Nuevas pensiones en Chile, nuestro sistema, porque finalmente ahora hace poco el Tribunal Constitucional se mencionó con respecto a la posibilidad de devolver los fondos a una afiliada basándose en el derecho de propiedad de la misma Constitución, y el Tribunal Constitucional falló que no, porque finalmente hablábamos de un tipo de propiedad especial que estaba agravada por la seguridad social. Entonces, y todo esto está consagrado en la Constitución que nosotros tenemos ahora. Entonces, bueno, construyamos y veamos desde esta nueva Constitución, como sea que vaya a funcionar esta nueva Asamblea o este nuevo constituyente, estas bases fundamentales que son las que uno ve que se reclaman de forma constante en la calle, en los foros, en los cabildos, que tampoco se han mencionado acá, donde la gente finalmente ya nos ha dado luces de cuáles son los temas que son importantes. Género también, igualdad de género, participación política de las mujeres, de los pueblos originarios. Finalmente, todo esto que hablábamos en una vez anterior, todos aquellos que han sido excluidos por un sistema o que se han sentido excluidos por este sistema, ahora tienen la posibilidad de participar y crear este nuevo pacto. Yo creo que esas son cosas que van a salir dentro de las primeras etapas de la discusión. Gonzalo, en la UDI esto no ha sido fácil, digamos. Uno lo ve, ¿cierto?, desde el punto de vista de las opiniones, de sus dirigentes más importantes, ¿cierto?, bastante refractarios, digamos, a los cambios, y en ese sentido me gustaría un poco saber tu opinión, si tú tienes una opinión de partido, tienes una opinión distinta, digamos. Mira, dentro de todos los partidos que uno conoce y en los que ha militado en su larga vida, entiende perfectamente que los partidos tienen una posición formal, expresada a través de sus dirigentes electos y vigentes, y también dentro de cada partido existe, dentro de cada conglomerado, existen opiniones cuando suceden hechos que no estaban ni programados ni proyectados. Un estallido, el que diga que lo tenía claro, que iba a haber un estallido casi con fecha, está aprovechando una instancia que a lo mejor en algún minuto detectó el problema que provocó el estallido o los problemas, pero nos sorprendió a todos. Y cuando sorprende a todos, sorprende de capitán a paje, en cada partido, en cada institución, en el gobierno, en la oposición, para no poner ningún ejemplo que
que nos divida. En este momento yo estoy por la posición de aunar esfuerzos. Dentro de mi partido, dentro de lo que yo hago, soy abogado, tengo más años de abogado que prácticamente todos los que están aquí de edad. Por lo tanto, sé lo que es una constitución, sé el peligro que significa, mundialmente hablando, una constitución que no esté bien preparada para ser cambiada, reformada, cambiada de plano. Que sea legítima, digamos, ¿cierto? Que Y sea que legítima, y que la gente la reconozca como tal. Y, ojo, que siendo legítima, la gente la respete. Y la respete, le guste o no le guste. Quien no se somete en sociedad a las reglas de la sociedad, va a provocar en la sociedad más problemas que soluciones. Eso está claro. Por lo tanto, yo por lo que más abogo en este momento como experiencia de vida, siendo lo más transversal posible para escuchar todas las opiniones, porque todas las encuentro respetables y todas tienen mucho de verdad, es que en el momento de la solución, en el momento de la decisión, en el momento de la elección de lo que tú vas a decir y cómo vas a votar, después estemos dispuestos a aceptar, a acatar y a cumplir. Porque si no, no somos merecedores ni de una nueva constitución, ni de un nuevo mundo social, y vamos a basarnos en los parches, que significa solucionar el problema puntual, que todo el mundo lo ve que existe, o que subsiste, o que se ha agravado. Y aquí lo que más me preocupa a mí siempre es el abuso de poder, sea del poder constituido, o sea del poder que se revela. Todo abuso para mí ha llevado, y lo conversamos con mi tocayo antes, a decisiones lamentables en la historia, no solo de nuestro país, del mundo. Por lo tanto, lo que yo pido es que si estamos metidos en esto y todos reconocemos que es necesario y todos reconocemos nuestra culpabilidad en que se hayan juntado no 30 pesos, 30 años, y no hayamos sido capaces en ninguno de los gobiernos de solucionar o priorizar las soluciones para que todos se vean beneficiados en justa proporción, porque ningún gobierno en 4 años va a poder solucionar el problema que se arrastra por muchos años, o sea, seamos realistas. Lo que me preocupa a mí es, ya como abogado, más que como militante UDI, más como parte del gobierno actual, lo que me preocupa es que seamos capaces, primero, de expresarnos. Me carga el que con voto voluntario no se exprese y después reclama. Lo encuentro como absurdo, y para mí el derecho de esa persona que no quiso, pudiendo, baja considerablemente en la prioridad de sus derechos. Él no quiso expresarlo. Por lo tanto, eso es lo que me preocupa, el cumplimiento, y que cuando tengamos una nueva constitución, moros y cristianos digamos, hay que cumplirla. Ok, bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto? Se nos pasó volando ya el primer bloque de nuestro programa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.